Este es otro episodio que van a encontrarlo en la lista de Diseño y Salud, porque Jules nos cuenta sobre un proyecto muy interesante en este área, donde los pacientes son dueños de sus historias médicas, no los hospitales o las obras sociales. Esto es importante porque entonces uno tiene más libertad de acción, de cambiarse de médico y de prestatario en salud. Jules Wolters es de Costa Rica y trabaja en Alemania. Otra diseñadora en la diáspora, trabajando entre acá y allá, trazando puentes y con ganas de compartir lo que sabe. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés presentarte? Bueno, Mariana, primeramente muchísimas gracias por la invitación. Es súper bonito estar acá con usted y bueno, vamos a ver qué tal. En general, bueno, yo soy Julissa Walters, todo el mundo me conoce por Jules. Soy de Costa Rica y ahorita estoy viviendo acá en Hamburgo, Alemania. Y bueno, en general, la verdad, para serles sincera, yo no sabía que existía la posibilidad de estudiar diseño, ni siquiera sabía que eso era una carrera, hasta que inicié mis estudios en el TEC, en el Tecnológico de Costa Rica, como ingeniera en computación. Y después de unos años de estar ahí, bueno, yo jugaba en el equipo de voleibol del TEC y ahí conocí a Rocío, una amiga, una colega que ella estudiaba ingeniería en diseño industrial, me empezó a contar qué hacían ahí. Y bueno, me encantó, me enamoré, siempre he sido como una persona creativa, entonces empecé a interesar montones hasta el punto en que llegué a solicitar una cita con con el director en ese entonces de la carrera, Franklin Hernández. Él me terminó prácticamente de convencer, de vender la idea y nada, al año me cambié. Tuve la oportunidad unos años más tarde, cuando estaba ya más avanzada en la carrera, de venir a Alemania, de tener una beca por el gobierno alemán para venir a estudiar por 6 meses, un semestre, acá en una escuela, bueno, que fijo lo voy a pronunciar mal porque igual mi alemán todavía no llega ni al básico, que es Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd. Ahí estudié 6 meses, ahí empecé a involucrarme más con la parte de diseño de interacción, que en ese momento apenas estaba como saliendo, ¿verdad? Ni siquiera en ese momento teníamos el label de UX Designer. Entonces, bueno, ahí empecé a explorar un poco, ya regresé a Costa Rica, me empecé a involucrar más en este tipo de proyectos de investigación con la universidad, en donde tuve la oportunidad de trabajar en el research y en la mejora del rediseño de la plataforma de matrícula, que creo que hasta el momento están usando esa versión todavía de la matrícula de la universidad en general, y también en la plataforma para solicitar becas. Entonces fue súper bonita la experiencia. Ese momento de mi vida era una locura porque, bueno, yo estaba terminando la carrera ya, el último semestre con proyecto de graduación. Ahí fue cuando inicié en Juli, una startup de salud y uno de los primeros que estaba surgiendo en Costa Rica. Y en ese momento también estaba llevando un proyecto o mi primer acercamiento de emprendedurismo, por decirlo así, con una amiga que era básicamente, se llamaba La Remendona. Las remendonas allá en Costa Rica son las personas como que arreglan ropa, esa vecina, la del barrio, que usted les lleva, no sé, un corte de tela y le hace la ropa o le remienda, pues. Entonces, bueno, empezamos con La Remendona, que básicamente el concepto inició como restaurar ropa y transformarla, básicamente textiles, transformarlos en algo que, por ejemplo, si usted tenía un abrigo que su abuelita le había regalado, pero ya tenía un hueco y no lo volvía a usar, pues, ¿por qué no seguir con ese textil que igual tenía ese significado importante para usted? Y, no sé, transformarlo en un bolso o en algo que pueda seguir usando, ¿verdad? Entonces, bueno, en eso empezamos, nos estaba yendo súper bien
Y bueno, y tomando en cuenta, ¿verdad?, que queríamos hacer un impacto en el mundo, teniendo en cuenta que todo esto, el textil es uno de los contaminantes más grandes en el planeta, entonces, bueno, también queríamos esa parte por ahí, tocarla. Estaba teniendo tantos proyectos en paralelo que al final tuve que tratar de enfocarme, y al final no seguí con las remendonas, pero algún día retomarlo. ¿Pero siguió las remendonas? ¿Siguen existiendo? No, mira, mi socia en ese momento también, bueno, ella estaba iniciando su vida matrimonial, entonces también era súper, súper difícil para ella, entonces fue como mutuamente, también al final ella me dijo, Jules, mira, no, ya no, porque literalmente nosotras íbamos, ella todavía también seguía estudiando, estábamos juntas en la carrera. Estudiábamos, la mamá de ella es una de estas remendonas, entonces la mamá tenía un taller, o tiene un taller todavía, y del taller ella nos lo prestaba en las noches, y del taller salíamos a las 3 de la mañana, me explico, para el otro día a las 6 de la mañana levantarse, ir al trabajo o a seguir estudiando. Entonces eran momentos muy, muy bonitos, de mucha energía, pero también súper desgastantes, ¿verdad? Porque wow, era bien matado, como decimos nosotros, hacer todo eso al mismo tiempo, y bueno, y ella con esa responsabilidad ya de su esposo. Entonces al final decidimos terminar con lo que teníamos en inventario, por decirlo así. En ese momento en Costa Rica tampoco era muy fácil hacer envíos por correos. Nuestro correo nunca ha sido el mejor. Entonces, bueno, y en ese momento nos íbamos así, distribuíamos ropa por todo el país, y fue muy bonito, pero bueno, nosotras siempre hablamos y siempre pensamos, ella ahora tiene 2 hijas, entonces le digo que podríamos hacer una línea kids de remendona, pero sí, y nuestra idea también con todo eso a futuro nuestra visión era también darle como este trabajo a las remendonas de nuestros barrios, que se han visto bastante también impactadas por todo este tipo de cadenas de ropa que son súper baratas, y que entonces la gente prefiere comprarse una blusa súper barata, aunque sea de mala calidad, que ir donde su costurera que le haga algo un poco más específico y a su medida, ¿verdad? Entonces, bueno, fueron momentos muy bonitos, de mucho estrés también, pero de mucho aprendizaje. Todavía antes de salir o de graduarme de Ingeniería en Diseño Industrial, tuve la suerte de iniciar con este startup que le mencioné, Juli, que es en salud, que es un área súper bonita en donde se puede generar muchísimo impacto a nivel de personas, ¿verdad? Entonces, bueno, acá inicié como la primera diseñadora in-house. Me recomendó un amigo que habíamos trabajado juntos en un proyecto en la universidad que se llama IESEC. No sé si conoce IESEC. No. Es una asociación a nivel mundial de estudiantes. Inició en Francia, de hecho, y básicamente lo que hacíamos era intercambios, y colocábamos a estudiantes a hacer pasantías en empresas a nivel mundial. Entonces era muy bonito también, porque ahí tuve la oportunidad de conocer personas de distintos países. Bueno, en IESEC tuve esta oportunidad de ir a conferencias con diferentes personas de todo el mundo. Hice muy buenas amistades allá, y bueno, y una de estas amistades fue este chico que me recomendó en Juli, que estaba haciendo una pasantía ahí. Y Juli, en ese momento, bueno, ellos no sabían qué necesitaban en realidad. Lo único que necesitaban, sabían, era que necesitaban alguien que hiciera el diseño de este producto que tenían en mente, y además, obviamente, toda la parte también de mercadeo, más que todo mercadeo, branding y demás. Entonces, como nosotros le decimos, nosotros tenemos esta frase de soy la que hace todo. Entonces, en ese momento hacía literalmente todo, hacía marketing digital, pero obviamente mi enfoque era en el producto, que en ese momento teníamos solo uno, o estábamos empezando a desarrollar uno. ¿Pero cuál era el producto? Sí, el producto se llama Juli Health. Este básicamente es un portal para buscar y agendar citas con doctores en Costa Rica. Inició en Costa Rica, y bueno, nos iba súper bien.
y de ahí empezamos. ¿Pero eran como doctores de diferentes obras sociales, de diferentes lugares? No, básicamente es de la empresa privada. Si eran de la empresa privada. De una misma obra social. Eran médicos, haga de cuenta que médicos que tienen su consulta privada. Sí. Iniciamos prácticamente con médicos del gran área metropolitana. El gran área metropolitana son diferentes provincias en Costa Rica. Entonces, bueno, ahí eran donde se centraban los doctores que estaban en la plataforma al inicio. Pero los doctores eran como freelance, no necesitaban ser parte de una asociación. No, o sea, allá los doctores para poder ejercer tienen que estar en el colegio de doctores, eso sí, suscritos, pero allá en Costa Rica tenemos, tenemos un súper buen sistema de salud a nivel social, nacional y también a nivel privado. Entonces, muchos doctores dan su consulta, por ejemplo, tienen un espacio en su casa o alquilan una oficina en algún lugar o inclusive en centros médicos privados y dan su consulta en esos lugares. Sí, médicos privados, freelancers. Ajá. Digo, no son de una empresa, ellos facturan cada uno a sus propios pacientes. Sí, no. No, ajá, teníamos de ese tipo, pero también teníamos doctores que pertenecían a un centro médico privado que, por ejemplo, la factura sí era a ese centro médico en específico. Hay diferentes modalidades, ¿verdad? Pero básicamente lo que usted encontraba en este portal, en esta página web, eran médicos que ofrecían consulta privada en el gran área metropolitana y que usted podía ver todo su CV, por ejemplo, toda su experiencia, especialidad y demás, y podía ahí con esa información, la idea de nosotros era brindarle la información, la mayor información posible al paciente para que pudiera tomar mejores decisiones. Inclusive habían ratings y demás, o hay ratings y demás. Entonces, con esa plataforma, ahí fue donde iniciamos cuando yo llegué, pero justo llegué en el timing en que ya viendo que más y más doctores se iban asociando a la plataforma, ya había una necesidad detrás, no solo por manejar su agenda, sino su práctica en general, y ahí iniciamos con mi proyecto, de hecho fue mi proyecto de graduación, que fue el expediente médico electrónico. En ese momento en Costa Rica se estaban iniciando los esfuerzos para hacer también un expediente médico digital único en el sistema de salud pública, que todavía está en proceso. Y bueno, y fue una experiencia súper bonita el hecho de tener que empezar, primero que nada, a entender el lenguaje de los doctores, ¿verdad? Porque esto es un nicho cautivo. Y bueno, hasta el punto en que, de hecho, a veces mis amigas me enviaban las prescripciones de sus hijos y demás y me decían, Jules, ¿qué dice aquí? Y se las leía. Porque ellos usan muchas abreviaciones y demás, pero bueno. Pero explícame una cosa, ¿qué es un expediente? ¿A qué te referís con eso? El expediente médico es básicamente, haga de cuenta, ese expediente que usted tiene como paciente, bueno, que lo maneja el doctor. La historia clínica. Exacto, la historia clínica del paciente ya a nivel digital. Que para nosotros, y ahí va otro de los productos que vimos a necesidad de tener este expediente médico y el manejo de los doctores, porque al final nuestra visión era conectar pacientes, médicos, centros médicos, en general proveedores de salud y brindar transparencia en este mundo que es súper, por ejemplo, la información que usted brinda, su historia clínica al final es suya, ¿verdad? Pero si usted lo ve, en realidad usted no maneja como paciente, usted no tiene acceso a esa información. Si usted va a 3 doctores diferentes en 3 diferentes hospitales o a 3, no sé, especialistas diferentes, cada uno tiene una partecita, ¿verdad? De su vida, de su vida médica. Y al final, usted no tiene
o no se le dan los papeles, los diagnósticos, todos los exámenes, etcétera, menos a veces que usted lo pida verbalmente. En esta plataforma, entonces, cada uno de los pacientes podía tener toda su historia clínica junta y podía acceder a todos los exámenes que se había hecho. Sí, ese es otro producto, porque al final nosotros en Juli lo que tenemos es una plataforma, entonces por eso estaba mencionando esta parte de transparencia. Entonces empezamos cuando yo inicié ahí, empezamos con Juli Health, que era simplemente este portal para ver la historia o el CV de los doctores y poder sacar citas con ellos directamente. Luego creamos Juli Practice, que básicamente es este producto para que los doctores pudieran manejar su práctica en general y ser más eficientes a la hora de ver a un paciente, ¿verdad? Y poder tomar mejores decisiones. ¿Qué quiere decir manejar su práctica? ¿Que tenían acceso a la historia clínica del paciente? A la historia clínica de pacientes, a su propio calendario, también tenían ahí o tienen una plataforma de billing para facturar a sus pacientes, tienen también ahí en donde manejan su perfil, lo que quieren enseñar en la página web. Y luego también está Julivida, que Julivida ya viene siendo ese expediente médico personal, o sea, para pacientes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funcionan todas estas interacciones? Por ejemplo, usted se va a Juli Health y puede agendar una cita con un doctor. Ahí el doctor va a abrirle un expediente en Juli Practice y cuando usted llega, antes de llegar, le va a enviar un mensaje y le va a decir, mira, puedes ya prellenar, porque esta es la primera vez que vas a venir, ¿verdad? A verme, puedes ya prellenar la información de tu expediente con esta aplicación. Entonces, todo eso para mí fue súper bonito porque inclusive hasta algo tan sencillo como una cita médica, recuerdo, porque no es solo por internet, también tenemos un call center. Recuerdo las primeras veces que nos llamaba gente nuevamente solo para agradecernos porque tuvieron una emergencia un domingo en la noche y ningún hospital privado o ir a emergencias les iba a durar, ¿verdad? Un montón de tiempo. Y nosotros conseguíamos a un especialista, lo llamábamos y lo conectábamos directamente con ese especialista y nos llamaban a agradecernos porque podían a veces ser momentos en los que si no llegaba rápido al doctor, se moría la persona, ¿verdad? Entonces era muy gratificante saber que ese impacto estaba surgiendo a nivel social y no solo obviamente, claro, a nivel de negocio. Porque obviamente, por ejemplo, la herramienta que le damos a los doctores, nuestra intención, más allá de agilizar su práctica, era que el doctor pudiera centrarse en lo que de verdad importaba, que era atender al paciente. No sé si a usted le ha tocado más de una vez llegar al consultorio y que el doctor es que ni siquiera lo vuelve a ver porque tiene tanta cosa que llenar, tanto formulario, que ni levanta la mirada y ni siquiera si usted le dice que le duele el estómago, ni siquiera le examina el estómago a ver en dónde le duele, ¿verdad? Sí, acá es muy normal. Los doctores muchas veces miran mucho más el computador de lo que miran al paciente. Claro. Entonces, bueno, yo hice muchísimo research, muchísimo testing. Yo me iba al consultorio de los doctores, me sentaba con ellos. Generalmente, por eso me gustaba ir a su propio ambiente, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Yo los podía invitar y de hecho a veces ellos iban a la empresa a hacer testing, pero es muchísimo más insightful ir al ambiente que ellos tienen y ver cómo se manejan, cómo hacen su consulta, cuáles son sus pasos, porque aunque en general los doctores tienen como bien estandarizado qué es lo que deben hacer aquí en Estados Unidos, en Costa Rica, etcétera, esto depende demasiado de su propia práctica, de su especialidad, y a quienes ven también, ¿verdad? Pueden ser niños, adultos, etcétera. Entonces, ir a ver este montón de médicos, ver cómo hacían su consulta y entender cómo podía yo, de alguna manera,
no solo trasladar esos formularios que son terribles a nivel digital, sino entender exactamente por qué, por ejemplo, quieren saber, por qué preguntan, por ejemplo, si usted fuma o no, qué es lo que hay detrás de esa pregunta. Y no para todos los doctores era lo mismo. No significaba lo mismo esa pregunta y era muy, muy curioso para mí. Entonces, bueno, sentarme con ellos y tratar de entender todo este mundo para poder de verdad darles una solución en la que ellos pudieran de antemano darle más espacio al paciente en esos 20, 30 minutos que tenían de consulta, ignorar un poco, digamos, la pantalla y centrarse más en ellos, ¿verdad? Schulz habla de tener acceso a la historia clínica y transparencia. Brindar transparencia en temas de salud es una manera de hacer los servicios de salud más accesibles, porque muchas veces cuando no entendemos lo que está pasando, cuando no entendemos las recetas, hay más posibilidades de no hacer lo que nos sugieren los médicos. Entender que las cosas están a mano y sean fáciles de acceder hace a la posibilidad de los pacientes de hacer una contraconsulta, preguntando a otros qué piensan sobre un tema. Acá en Finlandia hay un encuadre muy interesante para compartir los datos que se llama Mi Data, My Data. Y la idea es muy parecida a la que plantea Schulz, que la gente es dueña de sus datos. Las interfaces son claras y simples, entonces se puede ver cuando la información se comparte con otros. Puedo ver que tal hospital dio mis datos para una investigación, porque yo le di permiso de compartirlos en el ámbito de la investigación. Sigamos escuchando a Schulz, que este tema está de lo más apasionante. ¿Y cómo este trabajo te pareció diferente? Porque era parte de tu tesis de maestría, ¿no? Que estabas haciendo en Alemania. No, este fue trabajo ya cuando regresé a Costa Rica y fue a nivel de bachillerato. Todavía estaba acá sacando o tratando de terminar ingeniería en diseño industrial y a nivel de bachillerato. Eso empezó como un proyecto de la universidad. Cuando terminé, ya lo emocionante fue de verdad desarrollarlo, aunque lo íbamos desarrollando casi en paralelo en lo que yo iba haciendo toda la investigación y demás académica, pero ya después llevarlo a otro nivel y mejorarlo y también agregarle más contenido en la parte de especialidad o de diferentes especialidades como ginecología, pediatría y demás, fue súper interesante. O sea, vos desarrollaste una parte como parte de tus estudios y después seguiste trabajando con ese proyecto. Exacto, exacto. Digamos que a nivel de proyecto de académico, yo llegué a la parte súper general. Llegué a desarrollar el expediente a nivel de ficha básica, que son la información personal del paciente, nombre, teléfono, información de contacto, etcétera. Historia clínica o historia médica, que era toda la parte de antecedentes patológicos, no patológicos, patologías que sufría, etcétera. Y si no me equivoco, la parte de laboratorio. Y después eso lo usaste como pie para seguir en el proyecto y desarrollarlo más después. Exactamente. Y eso sigue desarrollándose porque es de nunca acabar, ¿sí? O sea, eso lo están usando todavía. Claro, claro. Sí. Nosotros seguimos, bueno, y todavía hablo de nosotros porque sigo siendo partner de la empresa. Entonces nosotros en Juli seguimos cada vez investigando más, teniendo mucho más insights sobre la práctica de los doctores y a nivel también de especialización, que cada especialidad es un mundo por aparte también. Perfecto. ¿Y cuál es el futuro? ¿Qué se imaginan que va a pasar con Juli en el futuro? Uy, futuro hay muchos. Bueno, ahora sé que se está experimentando, antes de yo salirme de Juli, se estaba experimentando con la parte seguros médicos y también farmacéuticas, entonces ya esto era más a nivel
de ya entidades muchísimo más grandes que tienen muchísimo más poder y trabajando muchísimo más con datos, ¿verdad? Porque también al principio era mucha experimentación, ahora claramente sigue la parte de experimentación, pero seguimos, ya tenemos, digámoslo así, una buena base de datos para empezar a brindarle muchísimo mejores herramientas a los doctores para que puedan tomar mejores decisiones, para predecir, por ejemplo, diagnósticos, cosas que ya estábamos viendo, no sé, por ejemplo, bueno, tenemos a esta persona que dice que su mamá, esta mujer, que su mamá y su tía sufrieron cáncer de seno, ¿verdad? Y aparte tiene ciertas patologías, viene a la consulta con el médico y podemos ya juntar todos esos datos y decir, hey, esta persona, por lo que nos está diciendo, ¿verdad? Los datos que nos está diciendo y aparte su historia familiar, tiene alta probabilidad de tener este tipo de patología o este diagnóstico o cáncer o demás, ¿verdad? O sea que ustedes están usando inteligencia artificial para analizar las historias clínicas o los antecedentes del paciente. Sí, ese es otro de los steps que queremos lograr, ajá. Para poder para hacer esas predicciones, sino cómo se hacen. O sea, tienen que analizar la data que el paciente está poniendo, ¿no? Y lo que ustedes tienen. Y es muy interesante porque no es solo a nivel de paciente. Por ejemplo, algo que la gente no le toma mucha atención, pero es súper importante, es la parte de demografía, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que yo iba en Cartago, en una provincia de Costa Rica, a vivir en Limón, por ejemplo. Entonces, en Cartago, por ejemplo, hay mucho más incidencia, si no me equivoco, de cáncer gástrico. El agua de ahí es súper pesada porque hay mucha actividad volcánica. Entonces, por ejemplo, teniendo también en cuenta la parte demográfica, la parte de historia de heredofamiliares, etcétera, todos esos datos suman, ¿verdad? Para poder diagnosticar mejor. Entonces, uno de esos next steps definitivamente va a ser esa parte analítica de datos de inteligencia artificial para poder ayudar tanto al paciente como al doctor, porque ahorita hemos hablado mucho a nivel de doctor, ¿verdad? Pero yo creo que la parte más interesante y la que tiene muchísima más impacto es la parte de paciente. ¿Cómo yo paciente puedo empoderarme con simplemente teniendo toda la información o todo mi récord médico en una aplicación, todo en un solo lugar, para poder también, por ejemplo, si voy a de 3 doctores diferentes, tener tres impresiones diagnósticas diferentes y poder comparar cuando estoy buscando qué está pasando conmigo, con mi salud, ¿verdad? Entonces, esa parte del paciente es súper importante y creo que ahí es en donde al final todos nuestros esfuerzos es para ayudar al paciente, para, como le dije, empoderarse, para poder saber qué es lo que está pasando y dejar ese secretismo que han venido por muchos años teniendo los doctores, pensando que esa información del paciente es de ellos y en realidad no es de ellos, es del paciente mismo, ¿verdad? O sea, darle más información al paciente. Claro, y no solo darle más información, darle la información que es de él y que necesita. Muy bien. ¿Y qué te ves haciendo en un tiempo? Mira, a mí, bueno, la parte de salud me encanta, como le dije, la remendona me encanta también. Creo que en general yo me veo más que todo solucionando, porque hemos hablado mucho a nivel de producto, yo me veo también mucho a nivel de facilitadora, viendo más el big picture. Eso es lo que me encanta, ver cómo a nivel de diseño podemos utilizar el diseño como una herramienta analítica y estratégica para solucionar problemas. Y un problema puede ser desde un nuevo feature en un producto, ¿verdad? Hasta solucionar un proceso. Que de hecho en Juli tuve la experiencia y me encantó antes de salir de ahí el año pasado.
llevé mi experiencia de servicios a otro nivel y al final desarrollé un nuevo team en el equipo que se llamaba Juli Keepers y era básicamente porque yo soy súper apasionada con el trabajo en equipo y la cultura y demás, entonces Juli Keepers básicamente era este equipo que iba a mantener o a ser los guardianes de la cultura de Juli. Y ahí tuve que aprender un poco de recursos humanos, de people y demás, y fue súper emocionante y creé procesos en la empresa, logré, no sé, tener inclusive más perks, más beneficios en la empresa y demás, entonces al final, claro, salí, todo el mundo era como, ¡ay! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y fue súper bonito y me encantó la experiencia y creo que ahí también me di cuenta de que no solo puedo dar impacto a nivel de producto, sino también claramente a nivel de experiencia, pero de experiencia en cualquier nivel, ¿verdad? Entonces sí, me veo como más generalista, tratando de ver cómo uno los cabos sueltos, por decirlo así, para brindar mejores soluciones llámese a cualquier nivel, a nivel de servicio, producto, experiencia, etcétera. Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás aprendiendo de diseño? ¿O escuchando? Bueno, escucho diseño y diáspora. Súper cool, sí, me encanta, soy bastante fan, la verdad. No, pero de verdad yo me nutro de un montón de cosas. Me nutro desde ir a meetups, por ejemplo, y hablar con otros diseñadores de sus experiencias. Me nutro, bueno, acabo de terminar un libro que se llama Make Time, que es de Jake Knapp, perdón, y John Seratsky, que fueron los que hicieron también el libro de Design Sprint. Súper buen libro, lo recomiendo. Es básicamente cómo enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Entonces es un súper libro y hacen un montón de experimentos y la idea es uno también hacer experimentos. Entonces ahí estoy experimentando un poco con ellos también, tomando sus consejos. ¿Qué tipo de experimentos que estás haciendo? Bueno, por ejemplo, hay uno que ellos hablan sobre, por ejemplo, el correo y las noticias. Ellos lo llaman como Infinity Pools y el Bandwagon, que son como todo este tipo de aplicaciones y demás que uno pierde tiempo y no le dan nada a cambio, ¿verdad? Es literalmente una pérdida de tiempo. Entonces, por ejemplo, he estado experimentando ahora, ya reviso mi correo menos que antes. Ellos dicen, por ejemplo, que se puede reducir a diferentes momentos en el día, generalmente al final del día. Entonces, eso estoy tratando de hacer, como tener momentos específicos cronometrados literalmente para revisar el correo. Y otra es las noticias y más ahora con todo esto, ¿verdad? Bueno, con todas las noticias que tenemos en el mundo y ahora que tenemos tanto contenido de todo lugar, ellos dicen que las noticias, a veces leemos noticias que en realidad, si usted se pone a ver, no van a cambiar o no hicieron nada productivo en su vida. Entonces, que siempre cada vez que uno lee una noticia, preguntarse si no lo hubiera leído, hubiera cambiado algo, ¿verdad? Entonces, también estoy reduciendo mi visita a los periódicos digitales y demás, y tratar de hacerlo una vez a la semana o los fines de semana. Bueno, pero en eso desacuerdo, porque quizás una noticia no cambia nada, pero sin embargo leer los diarios es lo que te da un entendimiento del contexto. Y sin el entendimiento del contexto, los diseñadores no podemos trabajar sin entender qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Claro, claro, entiendo. Lo que ellos dicen más que todo es, por ejemplo, si hay una noticia que es súper importante, va a llegar a usted. Ellos hablan más que todo como de este tipo de noticias amarillistas, noticias que en realidad más bien aceleran su ansiedad y demás, que al final, si no las hubiera leído,
no se hubiera quedado desinformado, por decirlo así. Y en realidad eso es verdad, porque ahora que he estado haciendo este experimento, de una u otra manera, cosas que son relevantes me han llegado a través de personas, y si hay algo que me interesa, pues ya me meto y busco más al respecto. Yo creo que me ha funcionado bien, pero como ellos dicen, hay que experimentar y no todo sirve para todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay también que entender qué es lo que mejor funciona para usted. Y básicamente cada uno de esos experimentos es para llegar a un punto en concentrarse y tener el tiempo suficiente para hacer cosas que son importantes para su vida. Y no necesariamente, ellos hablan también de la parte esta de productividad, y no necesariamente ser productivo quiere decir que haga las cosas que verdaderamente importan. Entonces, bueno. ¿Y qué más? Pues de inspiración, hay también, obviamente Netflix. Hay una serie de documentales que me gustaron mucho que se llaman Explain, o en pocas palabras, me parecen súper interesantes. Cómo explican, y por eso se llama En pocas palabras, cómo explican súper rápidamente un tema que es bastante complejo. Entonces me ha gustado mucho, y ahorita estoy viendo uno que es medio, es interesante, pero medio no tonto, como son un poco de experimentos que obviamente no están súper bien logrados, pero los insights que se dan son bien interesantes, y se llama 100 Humans. Es otro documental en Netflix, está bastante interesante. Y sí, en general yo, mira, me nutro de todo, hasta de los momentos de ocio. Ahí sí. Buenísimo. Me inspiro montones. Buenísimo, Jules. Muchísimas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a usted, y pues nada, un placer. Jules nos recomienda el libro Cómo concentrarse en las cosas que realmente importan, donde dan ideas cómo reducir la cantidad de veces que uno mira el correo por día. Yo tendría que hacer eso. A veces mirar el correo o los medios sociales me distrae y me relaja. Y otras me estresan, si veo que hay demasiadas cosas sin contestar. Gracias a Laura Badino tenemos una lista impresionante sobre libros, artículos, películas y otras yerbas que recomiendan nuestros entrevistados. Estos que nos recomendó Jules irán a esa lista, y de ahí elegimos algunos que recomendamos en Instagram. Es un trabajo en equipo de lo más pulido. Gracias Laura y Mechi que hacen esto. Me voy a nadar. Ahora que es verano, lo único que me importa es cuándo voy a poder ir a nadar de nuevo al mar. Entonces voy, y mientras nado pienso si tengo otro hueco en el día para volver al agua. Entre nadada y nadada tengo reuniones, trabajo solitario, redes sociales y estoy en familia. Así mi semana fluye. Después viene el fin de semana, donde vemos amigues, pero con cuentagotas, porque muchos se fueron a sus casas de verano y otros tantos todavía están en la inercia pandémica y no nos podemos ver. Espero que donde estén puedan salir a pasear un rato y ver las estrellas y el cielo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido y la producción es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.